esa unión entre el Rugby Bilbao y Aguinchari, después de 3 años, está dando sus frutos. Desde el club vimos aquí la oportunidad de hacer lo que siempre hemos querido hacer, que es lo que se hace en el rugby dentro del campo, ir todos juntos a una abierta, placar, estar detrás del compañero cuando le placan al apoyo, no dejar a nadie solo, pues hacerlo, en vez de en el campo, en la vida real, en la sociedad, en el día a día de un chaval que no tiene las mismas oportunidades que los que han nacido aquí, que tienen una familia estructurada. Lo que hemos ido viendo es cuál era la mejor forma de incorporar a chavales con los que trabajamos con desventaja social al equipo del Rugby Bilbao. Y lo que hablamos muchas veces, yo te decía, el campus es la clave. Estar una semana entera entrenando para coger hábitos buenos de rugby y tal, que luego les va a permitir en septiembre empezar la actividad, que es lo que vamos a hacer los educadores, motivarles para que en septiembre sea una extraescolar, deporte federado y que tengan un espacio bueno de deportivo, de salud, ¿no sabes? De amigos, como una gran familia que sois los del rugby. En el campus de verano estoy de monitora, también soy monitora en la escuela con la sub-14 y bueno, yo entreno con el femenino hace 3 años. Pues empecé en el 2018 gracias a un educador que se llama John, que estaba en casa y que jugaba él de pequeño en rugby, pues me ha traído una vez aquí a jugar y desde ahí pues hemos venido 4 compañeros, desde ahí nos hemos enganchado de rugby y me quedé yo solo al final. Los delegados de las categorías están involucrados, o sea que si un menor de edad normalmente viene con sus padres, pues los vuestros vienen solos, o no tiene para la Baric, o ha faltado 3 días y nadie sabe y luego dice en casa que ha venido a entrenar, pues el delegado está atento y dice, pero ¿por qué has dejado de entrenar? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Entonces hemos reenganchado a un par de ellos que habían dejado, otro le ha ayudado un poco en las notas, aunque luego al final siempre eso va derivado con otras cosas, pero bueno, ¿qué es el deporte? Que hemos visto que el deporte va a ayudar y el rugby, pues quizás va a ayudar más que otros. El rugby es un deporte que acepta a cualquier tipo de persona, que, o sea, pues eso, diferentes tamaños, edades y situaciones, y yo creo que al final integra muchísimo, que todos colaboran entre sí y eso, la experiencia de integración y demás está siendo bastante favorable. Este año me he apuntado en el campus pues, para trabajar aquí con los chavales, a divertirnos y a pasarlo bien. El de hacer el protocolo de buenas prácticas para mejorar un poco, y yo veo que hay aspectos, por ejemplo, las charlas a los delegados, la sensibilización del perfil de chavales que trabajan en acción social o que tenemos en Aguinchari, para que los entrenadores y compañeros puedan entender por qué están así. La gran ventaja del rugby, aparte de que juegan todos, pues altos, bajos, gordos, flacos, rápidos, lentos, todos tienen una oportunidad, porque cada puesto tiene su propia idiosincrasia y sus propias capacidades y virtudes. Y el que es muy rápido, pues no empuja igual que el otro, pues lo mismo para que jueguen todos. Hay espacio para todos y eso lo están viendo. La experiencia en el campus ahora mismo está siendo bastante buena. Hay niños de diversas edades y de diferentes, pues, yo que sé, recorrido, de diferente origen y demás, y yo creo que entre ellos están colaborando todos mucho y yo creo que se lo están pasando bastante bien. Está siendo muy buena experiencia. Muy bien, que es una experiencia que me gusta y de mayor que me gustaría estudiar plan de integración social y este año voy a estudiar en Fantel para hacer un grado superior de integración social. Los educadores me dijeron para venir un día y pues me atreví a venir a probar cosas nuevas y entonces me gustó y mi hermano también le hicieron esa como oferta para venir y pues vino y le estaba gustando también. Este es mi hermano. He venido al campus de rugby porque la educadora de Aguinchari me ha invitado, probablemente como le hizo a mi hermano, que le invitó y me ha inspirado. Y pues aquí estoy en el campus y me gustaría apuntarme a un equipo. Estoy aquí en el campus de rugby porque los educadores de Uribarri
me han apuntado a ello y me han animado a probar este deporte. También jugamos a otras cosas y también está la piscina. He venido al campo de rugby, me ha animado Stitsu y me ha gustado un montón estar aquí porque mis monitores son muy buenos y también me han animado mucho y pues me he divertido un montón. Gracias a mi educadora de Uribarri, estoy en este maravilloso campus de rugby. Empecé en el rugby el año pasado, en septiembre, con 17. Soy delantera, 1 o 3. Lo que más me gusta del rugby es los valores que da. Aparte de enfrentarte con otra compañera, te enseña que tienes que respetar a la otra persona. A mí me ha ayudado bastante psicológicamente, ya que tienes que tener la mente fría y pensar en que tienes que disfrutar. Y luego yo estoy intentando motivar a las madres para el club de las Lamiak, con las chicas también, o sea, es decir, nos abrís las puertas de todo, o sea... Claro, esto es súper bonito, porque las madres de jugadores, pues el padre siempre que se ha involucrado, que si tal, no, aquí las madres también estaban involucradas y venían, preparaban terceros tiempos, nos ayudaban a invitar al equipo contrario del sub-8, sub-10, sub-12, cadete, juvenil, hasta que dijeron, pero nosotros también queremos jugar. Y sin haber tenido experiencia anterior, sin ser veteranas de rugby, montaron un equipo y se dieron cuenta que había otros equipos aquí en Euskadi y en el resto del estado que también, y han hecho su campeonato. Y las madres de vuestros chavales y chavalas de servicios sociales deberían de apuntarse.